se avivaron de que era argentino, de que era, claro, estoy haciendo la previa de Nacho Cámpora. Aparentemente en Venezuela se dieron cuenta que el soviético hace la B así medio cortito, Así. pero hace. Hacía medias. Y entonces dijeron, el Frente Nacional y Popular, me lo contagiaron con nada. Por ahí que no. Pero está Nacho Cámpora como nosotros. ¿Cómo te va, Ignacio Nacho Cámpora? ¿Cómo están, compas? Buen día, buenos días a todos ahí, a todas también. Qué joven que estás en la acá, foto que te pusimos. transcurriendo una intoxicación marca Acme, así que Sí, Upa, pero upa, hace unos a días. cuidarse, ¿eh? Hace unos días que le pegó. a cuidarse, a cuidarse. ¿Sabes Sí, sí. que uno Sí, no sí, le da me- pelota a esas cosas y después te dejan secuelas? No, salud. no, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Sí, Bueno, escúchame, repercusiones a nivel internacional de todavía esta novela del compañero Maduro, que ahora está sí. enojado. La con novela, los- la novela de la elección en Venezuela, a ver, me parece como que fueron surgiendo datos la semana pasada. Lo primero es que la Comisión Nacional Electoral venezolana, Elvis Amoroso, su presidente, finalmente ratificaron la victoria de Maduro con más del 51% de los votos. Eso basado en el 96%, más del 96% de las actas escrutadas, por lo cual efectivamente eso ya es un triunfo definitorio, digamos, Claro, de Maduro, que bueno, que igual llega efectivamente varios días después de la victoria electoral en sí misma, el domingo ya hace 2 domingos, pero al margen de esto en particular, obviamente en medio de una operación de muchos de los gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, el de Argentina particularmente, jugó muy fuerte Javier Milei en eso, pero también de los grandes grupos mediáticos en habla hispana y en todo el mundo en general, ¿no? claro. Entonces, bueno, está bien, pero no mostraste todas las actas. Eso va a seguir siendo así. Exacto. En el Claro. medio hubo algunos intentos de autoproclamación de candidato a Corina Machado, candidato de la derecha, González Urrutia, que a su vez también se conocían informaciones que seguramente la mayoría de nosotros no teníamos, vinculados a su rol en las guerras de Centroamérica en los 80, ¿no? Un rol nefasto, digamos, de González Urrutia, ese viejito simpático que nos muestran ahí Sí. una hojita en la mano, ¿no? Sí. En las últimas semanas, no era tan simpático hace unos 45 años. Pero bueno, ese es el marco, el escenario. A pesar de eso, sin duda que hubo países y muy importantes en el mundo que ya reconocieron la victoria de Maduro, particularmente en a centrar en Rusia y en China. Claro. Y eso efectivamente conforma un nuevo escenario, una nueva etapa en la cual hay una oposición interna y externa venezolana que va a intentar seguir desestabilizando el proceso chavista, pero por otro lado un gobierno empieza a tomar medidas en torno a recuperar la iniciativa política adentro de su país, pero también en la política exterior, que es tan importante para un proceso venezolano. Sí, sí, también coincido. Además, ¿sabés qué me pasa, Nacho? El tipo hoy te presenta las actas, ¿no? Y como Sí, te está diciendo, sí. a llorar al campito, quería las actas, acá tenés las actas. El problema es que las actas, sin una salida política consensuada, es lo mismo que la nada también, porque ya está tan instalado todo el fraude que después, ¿cómo salís de ese espacio? No, claro. A ver, indudablemente, de hecho, datos sobre las actas. El único partido que pudo presentar casi la totalidad de las actas fue el PSUV. La Mesa Unidad solo pudo presentar el 30% de las actas, Claro, y por lo que trascendió y se vio, muchas eran actas que tenían falta de información. Pero vuelvo sobre tu pregunta de recién. Efectivamente, cambiar la subjetividad de que en Venezuela hubo una elección poco clara, hubo una elección fraudulenta para algunos, no sé, claro. para Boric, por ejemplo, indudablemente fraudulenta, el presidente de Chile, me parece algo que no vamos a poder cambiar, no va a poder modificar el gobierno venezolano, más allá de todos los esfuerzos que haga de ahora para adelante.
Exacto. porque en todo caso es una operación, insisto sobre esto, una operación política, mediática, que tiene como única finalidad seguir desestabilizando una vez más el proceso bolivariano, que bueno, que vale siempre la pena recordarlo: 25 años, 31 elecciones, 2 derrotas muy significativas, una legislativa y otra en la reforma constitucional, de la segunda reforma constitucional, eh, y que asumió esos retos, digamos. No estamos hablando de un gobierno que en términos generales no permitió el voto popular en su país. Y de hecho, para más, ahora pues también siempre aparece, bueno, pero contra una oposición que siempre medio que la condicionaron. Lo que pasa es que la oposición venezolana, como gran parte de la historia política venezolana, tiene una historia sumamente violenta, Claro. trágica, Exacto. y una oposición que optó, la de Capriles en adelante, optó por el enfrentamiento propio entre el pueblo venezolano, ¿no? Claro. Bueno, y eso hoy sí, hoy sabemos que hay detenidos, que hay gente que falleció producto de enfrentamientos, que hubo un ataque muy brutal a un local del PSUV donde prácticamente no fue una masacre milagrosamente, porque llegó la Guardia Nacional Bolivariana y salvó a esos compañeros. Eran más de 15 compañeros encerrados en un local que fue apedreado, incendiado y demás, hace 3 días. Y entonces vos decís, bueno, ¿y dónde termina esto, no? ¿Cómo termina la situación? A mí me parece, hay un principio, nosotros hablamos siempre en el agujero del mate, que tiene que ver con el principio de autodeterminación, ¿no? De la no injerencia de otros gobiernos. ¿Qué es lo que está Totalmente. pasando en Venezuela hoy por hoy? Son los venezolanos que tienen que resolver su futuro político, su presente. Me parece que hay una oposición que tiene que salir de la lógica de la violencia como forma para dirimir sus derrotas electorales, que es la de Corina Machado hoy por hoy, pero podría ser, podríamos poner cualquier otro nombre que en términos generales, si hay una oposición con cierta potencialidad de votos y con el apoyo mediático y de la Embajada de Estados Unidos, no importa el nombre, en todo caso es cómo va a accionar el día después de cualquier contienda electoral. Y eso es algo que se comprueba en los hechos. Correcto. Pero insisto sobre esto, el principio de no injerencia, la autodeterminación de los pueblos en sus disputas, me parece algo que tiene que pasar. Bueno, ya Maduro habló de una instancia de diálogo, más allá de que hoy por hoy todo está revuelto. Y también habló mucho en la campaña. Para mí, bueno, yo ya lo saben, estuve la semana previa y un poquito después de la elección, y un poco lo que hablaba del oficialismo era la necesidad de la unidad y de la paz. O sea, Claro. que tuviera lugar para todos los venezolanos y venezolanas, basta de esa, lo que nosotros llamamos la grieta, ¿no? Claro. Pero la grieta en Venezuela tiene componentes mucho más pesados Pero que por incluso la supuesto. nuestra, que es áspera, ¿no? Sí, sí. Vivir nuestra grieta de todos los días y encima más asusado y por hoy por el gobierno de Milei y todas las medidas que ha ido tomando o que ha ido avanzando en contra del pueblo en general. Bueno, en Venezuela son mucho más jodidas porque contemplan incluso la eliminación física del otro Totalmente. por diferencias políticas, ¿no? Eso es una situación sumamente difícil. Tal cual. Yo, Nacho, bueno, ya sé cómo te va, que cuídate mucho, hay que estar resguardado en estos tiempos medio difíciles, pero te quería hacer una consulta que tenía que ver no solo con las elecciones de Venezuela, sino con cómo se instala esto del fraude en Venezuela desde la posverdad, ¿no? Y de cómo la fake news empieza a ocupar un lugar, inclusive de legitimación ante el resto del mundo por parte de los gobiernos de derecha, más que nada. Porque, bueno, justamente lo que hacen es estigmatizar a Venezuela a partir de una mentira que se instaló, de una mentira hasta que no se comprobara si fuera o no fuera verdad, pero le digo, instalan esto y la comunidad internacional de pronto termina creyendo eso, ¿no?
Es como un modus operandi que se instala o no. Sí, efectivamente, es un modus operandi, pero a mí me parece que esta cuestión de la posverdad, si bien tiene larga data, digamos, sobre todo desde que de que las redes sociales son centrales en la comunicación, en el mundo de sobre todo por lo rápido, por lo efímero, por el alto impacto que tienen la famosa viralización. Me parece que en términos políticos y particularmente en nuestros países tuvieron un punto de arranque en el 2019 en la elección que no le reconocen a Evo, donde termina haciendo un golpe de Estado contra ese gobierno, Claro. todavía vigente, pero que además había ganado una elección legítimamente, y se instala la idea del fraude, y eso genera la movilización de sectores que ya estaban preparados, Claro. y que termina con el golpe de Estado que termina haciendo el ejército venezolano, boliviano. En esa línea, efectivamente, yo lo que creo y lo que uno va viendo en la práctica, digamos, es que para cualquiera de nuestros gobiernos, sea un gobierno nacional y popular en Argentina, sea Lula, o bueno, ni hablar Venezuela, que es un país sancionado, bloqueado, estigmatizado previamente, es muy difícil combatirlo de manera efectiva en la arena internacional. Claro. Salvo, bueno, con tus aliados, digamos, que Venezuela los tiene, y ahora lo retomo con un tema que es trascendental, me parece, para el futuro. Y también tiene que ver con cuestiones que a nosotros nos pueden sonar graciosas o simpáticas, pero por ejemplo allá Maduro diciendo que desinstalaba WhatsApp de su teléfono, ¿no? Que WhatsApp era la vía por la cual estaban amenazando a militantes, a funcionarios y a venezolanos y venezolanas, desde números colombianos, yanquis, etcétera, etcétera. Pero vuelvo un poquito sobre la posverdad. Para mí lo que se comprueba en la práctica en términos de comunicación es que es muy difícil desmentir la posverdad. O sea, una vez que el daño inicial está hecho, es tal el volumen, el caudal de información que se genera en torno a eso, porque el fraude, digamos, el tema de las actas lo estaban levantando a los pocos minutos, digamos, la BBC, la CNN, la televisión alemana, la televisión francesa, era trending topic en X, lo que era Twitter antes, y así, digamos, efectivamente es tal el bombardeo de desinformación en este caso, que funciona de manera mortal. Sí, y más cuando ya antemano se venía planteando el escenario que nada estaba claro en esa elección. Me parece que ahí hay una situación que para los gobiernos populares o incluso revolucionarios, como es el caso de Venezuela, es una batalla difícil, porque lo que antiguamente decíamos la más media, pero que hoy se complementa mucho con el tema de redes sociales, realmente estamos en desventaja, digamos, desde este lado del mundo. Eso no implica que no hay que usarlo al máximo nivel posible, con mucha responsabilidad de lo que se dice para que no pueda ser efectivamente utilizado o tergiversado desde otro enfoque, pero me parece una batalla que está vigente, que es cada vez más concentrada. Los grandes medios de información hoy son grandes multinacionales, pero además están asociadas al mundo de las redes sociales, que todos sabemos quiénes son los dueños de las 3 redes sociales principales, 4 redes sociales por las cuales gran parte de la humanidad se informa o se desinforma. Yo insisto sobre esto. Yo siempre digo, uno cuando lee una noticia de cualquier ámbito, y solamente lo hacemos todos los que estamos en la mesa y muchos de los que nos escuchan, uno lee varias fuentes, uno no se queda solo con el tweet que apareció o con el reel o la story de Instagram que ve en primera medida, sino que efectivamente exige un trabajo de chequear la información que tiene que ver con parte de una perspectiva, en mi caso, de la militancia política, en el caso de ustedes, de una formación profesional en torno al periodismo que es válida y que es más necesaria que nunca, porque efectivamente si no es imposible, ¿no? A eso digo.
Bueno, no voy a negar que la columna de Nacho no te obliga a reflexionar. A mí me hace bucear muchas cosas, dijo muchos títulos. Sí, sí. Y la verdad que yo no lo digo como lisonja, lo digo porque lo aprecio mucho a Nacho. Pero realmente esto que insiste permanentemente Nacho con la autodeterminación de los pueblos, hace que este fenómeno que ya se está opacando, ¿no? El fenómeno fraude Maduro, Ujú. tape en cada respectivo país, no voy a hablar de los otros, pero en el caso nuestro, seguimos con la disputa de no entregar los alimentos a la gente que más Por necesita, ejemplo. de fumarnos que legisladores hayan ido a visitar a Genocidas. los A genocidas. los genocidas, sí, sí, Digo, claro. viste, Nacho, me causa que eso también vamos a tener que ponerlo porque es la media de lo que ocurre en los países, ¿no? Ujú. Se tapa con lo que ocurre a nivel, o los posicionamientos a nivel internacional, lo que ocurre en el patio, en el fondo de casa. Sí, incluso internamente, digamos, buen día, Nacho, Samantha te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen Digo, no, nadie descree de lo que está pasando con Alberto Fernández, ahora la simultaneidad, digamos, que se dio con las fotos que trascendieron de esta gente visitando Sí, hacía genocidas, falta una carpeta, hacía falta- claro, mínimamente me da que dudar, ¿no? Tal cual. Nacho, la semana Sí, que viene sí, totalmente. la semana que viene queda todo candente para que hablemos contigo. E igual te deseamos un feliz San Cayetano. Sí. ¿Te acordás? Cuidándose. Perdón. Gracias. ¿Te acordás de tu primer trabajo que vos dijiste, soy trabajador? De mi primer trabajo, sí, me acuerdo. Sexto año, quinto año secundario, laburamos con un grupo de compañeros en una fábrica de sándwich Avenida Paternal. Mira, Hacíamos el reparto, ese era nuestro primer laburo. sí, Nos ganábamos unos mangos mira. y ese era el primer. ¿Y por qué el primer trabajo? Porque me acuerdo, nos pagaban 2 mangos y obviamente rápidamente nos organizamos Claro. y reclamamos por mejor Qué salario. raro, qué raro. Muy bueno, muy bueno. Escucha, Era ¿y así. le comían los sándwiches? Olvídate, claramente. Yo me quedé con una cosa. Vos anunciaste un tema que vas a desarrollar, supongo, en tu Sí, próxima columna. bueno, la invitación que hizo particularmente China Apa. a Venezuela a integrarse a los BRICS en ese momento de bloques que hay a nivel Ah, vale. internacional, grandes bloques, que realmente es trascendental para el futuro de Venezuela, pero también para cómo se reconfigura el mundo La en torno a reserva. esos grandes bloques económicos. Un pequeño Tal cual. detalle tienen, ¿viste? Petróleo. Bebrix. Petróleo a 200 kilómetros de Estados Unidos. Tal cual. Claro. Contalo cuando venís, Nacho. Te esperamos. Mejorate Dale. y te deseamos lo mejor. Un abrazo. Dale, un abrazo a todos. A todos. Chau, chau. Ay, Hasta luego. Nacho Beso. Cámpora, qué divertido. Le armó un sindicato.